Déjame pensar. Reflexiones sobre emociones, relaciones y el agotamiento silencioso de nuestra generación. Hay algo que me pasó durante muchísimos años y que recién ahora puedo explicar con claridad. Durante mucho tiempo pensé que simplemente tenía depresión. Después pensé que era ansiedad. Después me dijeron que probablemente tenía trastorno límite de la personalidad. Y honestamente creo que lo más difícil nunca fue el diagnóstico. Lo más difícil fue sentir durante años que había algo profundamente mal dentro mío y no entender qué era. Porque yo sabía que no estaba viviendo las emociones de la misma forma que otras personas. Y esto es algo complicado de explicar si nunca lo viviste. Porque desde afuera muchas veces parece exageración, dramatismo o simplemente ser muy sensible. Pero desde adentro no se siente así. Se siente como vivir emocionalmente sin piel, como si cualquier emoción entrara directo al sistema nervioso sin ningún filtro. Y algo importante que quiero aclarar antes de empezar es que este video no busca romantizar el TLP ni convertirlo en una identidad estética de internet, porque siento que hoy eso pasa muchísimo. Tampoco quiero hablar como psicóloga porque no lo soy. Quiero hablar desde mi experiencia, desde lo que investigué. Desde lo que entendí después de años intentando comprenderme a mí misma. Y también aclarar algo importante. No todas las personas con TLP lo viven igual. Hay personas muchísimo más impulsivas, otras más depresivas, otras más agresivas, otras completamente funcionales por fuera y destruidas por dentro. El trastorno límite tiene muchísimas formas distintas de manifestarse. En mi caso, uno de los síntomas más fuertes fue el vacío. Y creo que esa fue probablemente la sensación más difícil de explicarle a otras personas. Porque cuando la gente escucha depresión, piensa automáticamente en tristeza, en llorar, en angustia. Pero el vacío del trastorno límite de la personalidad muchas veces ni siquiera se siente como tristeza. Se siente muchísimo más raro, más apagado, más desconectado. Era sentir que no tenía ganas de absolutamente nada. No tenía ganas de llorar, no tenía ganas de reír, no tenía ganas de dormir, no tenía ganas de hablar, no tenía ganas de existir. Y lo peor es que cuando una persona siente ese vacío tan profundo, el cerebro empieza desesperadamente a buscar algo que la haga sentir viva de nuevo. Lo que sea. Y ahí es donde muchas veces aparecen conductas impulsivas o autodestructivas. Porque creo que una de las cosas más malinterpretadas del TLP es la impulsividad. Mucha gente piensa que las personas hacen ciertas cosas porque quieren llamar la atención o porque no les importa nada. Y sinceramente creo que muchas veces no es así. Muchas veces es desesperación emocional, es necesidad de escapar de un estado mental insoportable. Por ejemplo, en mi caso, y también voy a poner otros ejemplos que no viví, algunos sí, otros no. Cuando sentí ese vacío me volvió muchísimo más impulsiva. Y no hablo solamente de una impulsividad chiquita o cotidiana. Hablo de tomar decisiones peligrosas sin realmente dimensionar el riesgo. Salir muchísimo, exponerme a situaciones que hoy jamás haría, tener ganas constantes de sentir adrenalina, gastar plata compulsivamente, sacar préstamos, comprar cosas innecesarias, hacerme tatuajes de la nada. Y bueno, también hay muchas otras formas de ser impulsiva, ¿no? Es esto de no pensar. Muchas personas tienen relaciones sexuales impulsivas o sin pensar demasiado en las consecuencias. Mucha gente no se cuida. Consumen cosas, ya sabemos, cosas ilícitas o qué sé yo, cosas que las hagan sentir un poco mejor. O por lo menos dejar de sentir ese vacío. Querer llenar el vacío con cualquier cosa que genere intensidad. Eso es justo lo que había notado. Querer llenar el vacío con cualquier cosa que genere intensidad. Y creo que eso es algo importantísimo del TLP. Yo en este video, ¿por qué me enfoco tanto en el vacío? Si bien hay muchos síntomas del TLP, pero el que a mí más me ha impactado fue el vacío y cómo querer llenarlo constantemente.
para tratar de sentirme aunque sea un poco viva. Muchas veces no buscas placer, buscas intensidad, porque aunque sea algo destructivo, por lo menos te hace sentir algo. Y esto también tiene una explicación bastante lógica desde lo psicológico y lo neurológico. Hoy se sabe que muchas personas con trastorno límite tienen una sensibilidad emocional muchísimo más alta que el promedio. Hay estudios que muestran hiperreactividad en zonas del cerebro relacionadas con las emociones y el miedo, como la amígdala. O sea, el cerebro realmente reacciona distinto frente a ciertas situaciones emocionales. El rechazo duele más, el abandono se siente más fuerte, la angustia tarda más en bajar y cuando una emoción llega con una intensidad enorme. Por eso muchas veces personas con TLP sienten todo de manera extrema y eso agota muchísimo realmente, mentalmente y físicamente, porque vivir así es agotador. Yo había momentos donde literalmente sentía que mi cabeza no descansaba nunca. Todo era intenso, todo era urgente, todo parecía enorme. No había claridad mental tampoco. Y algo que también me pasaba muchísimo era que podía cambiar emocionalmente muy rápido. Todo esto obviamente fue cambiando con el tiempo. Y acá quiero aclarar algo porque muchas veces se confunde el TLP con el trastorno bipolar. Y aunque pueden parecerse en algunas cosas, no son lo mismo. En el trastorno bipolar generalmente los episodios duran más tiempo, semanas o meses. En el TLP los cambios emocionales pueden ser muchísimo más rápidos e incluso estar muy relacionados con situaciones externas, vínculos o estados internos. Por ejemplo, una persona bipolar puede tener episodios maníacos, o sea, enérgicos, no sé, por 3 meses. En el que dormís re poco y estás muy arriba, muy a full, que te querés comer el mundo. Y bueno, también con otras cosas que no vamos a hablar del trastorno bipolar, pero después le sigue otra etapa de 3 meses depresivo en el que no pueden levantarse de la cama y es súper preocupante y también peligroso. En cambio, en el trastorno límite, la personalidad de estas cosas no pasan. A mí me pasaba que, por ejemplo, yo me despertaba y estaba con toda la energía del mundo, o sea, ponía música, me ponía a limpiar, me ponía a hacer un montón de cosas y yo sabía de que esto iba a bajar. Yo sabía. Digo, cuando esto baje me va a doler mucho porque en cuestión de quizás esta noche o mañana ya esté con depresión. Entonces lo fui manejando. Por ejemplo, si yo estaba muy arriba, ya empecé a hacerme consciente de mí misma, de mi cuerpo, de mis emociones, a tratar de, no sé si abrazar, pero a sentirme más. Entonces yo olfateaba que tenía que bajar un cambio y lo hacía, bajaba un cambio. ¿Para qué? Para que la caída no sea tan fuerte, porque como les digo, pasaba de un extremo al otro. O por ejemplo, si ya estaba como muy cansada física y mentalmente, triste, angustiada, la angustia full, y con ganas de, no sé, acostarme, yo lo primero que hacía y lo primero que hago hasta el día de hoy, que ya lo manejo, es alejarme de la cama. Ya no tengo, gracias a Dios, ese cambio emocional de pasar de un estado al otro tan marcado como lo tuve durante tantos años. Pero bueno, es algo que a mí me funcionó, que es ser más consciente, pero bueno, obviamente cada situación es distinta. Yo conozco mucha gente que vive con el trastorno límite durante años y nunca puede cambiarlo, mejorarlo, y tienen pensamientos suicidas y un montón de cuestiones que no lo saben, no lo pueden manejar, ¿sí? Bueno, yo la verdad anoté un guioncito para poder explicar y acordarme de todo, pero en resumen, a mí me pasaba, por ejemplo, que podía estar completamente destruida emocionalmente durante 2 días
sintiéndome vacía, cansada, sin energía, sin ganas de nada. Y después de golpe entrar en un estado completamente distinto, donde ponía música fuerte, limpiaba toda la casa, quería salir, hacer planes, hablar con todo el mundo, sentirme viva, moverme. Era como pasar de estar emocionalmente apagada a estar completamente acelerada. La verdad que no se siente lindo. Posta, les juro que no se siente nada lindo. Y vivir así constantemente termina agotando muchísimo el sistema nervioso. Tengo entendido también de que el trastorno límite de la personalidad no tiene cura, tampoco medicación, como que lo tratas con terapia cognitivo-conductual. En mi caso, a mí me hizo bien el psicoanálisis y mucha introspección, mucho yo misma solucionarme, o sea, y también va un tema de esto de madurar. El cerebro va madurando, creo yo, y a mí me hizo bien. A mí me hizo bien vivir distintas experiencias, emociones. ¿Por qué? Porque sé que no las voy a volver a repetir nunca más. Es como si una parte mía quisiera vivirlo todo, que en realidad, bueno, ya viví muchas cosas. Y listo, es como listo, ok, no me gustó, chau, y me doy la vuelta y sigo en otra. Realmente soy una persona muy tranquila, aunque no lo crean, o sea, me gusta mucho el silencio, estar en mi casa, no salir, no salgo de joda. Yo llego a salir a bailar a un boliche, no sé, me quedo aturdida y aparte no me gusta mucho la música que pasan. No sé, no me siento cómoda, no me gusta. Tampoco tengo consumos problemáticos, por ejemplo, de alcohol. Tomo muy de vez en cuando o cosas así, ¿entienden? Entonces fue como que fue un desarrollo de personaje mío. Esta es mi experiencia. Pero no es así para todas las personas. Para nada, en lo absoluto, y pongan la mano en el fuego de que realmente hay gente que no la pasa bien y a veces incluso empeoran. No mejoran, empeoran. Entrando a otro tema, otra cosa de la que se habla poco es la cuestión de la identidad. Creo que muchísimas personas con TLP sienten en algún momento que no saben realmente quiénes son y eso da muchísimo miedo. Porque a veces sentís que cambiás dependiendo de cómo te sentís emocionalmente, de con quién estás, de la etapa en la que estás viviendo o incluso del ambiente en el que estás, y llega un punto donde no sabes cuál versión tuya sos realmente. Y eso genera vacío también, porque no tener una identidad emocional estable te hace sentir perdida todo el tiempo. Y honestamente creo que el internet simplificó muchísimo el TLP. Lo convirtió solamente en personas intensas o personas tóxicas, y la realidad es muchísimo más compleja, porque detrás de todos esos síntomas normalmente hay muchísimo sufrimiento emocional, muchísima desregulación. ¿Y por qué marco la palabra desregulación? Porque a mí me pasó, por ejemplo, que yo no sabía qué me estaba pasando, no me podía levantar de la cama porque no tenía energía. Y aparte que sumado a esto que ya les conté un poco, fui a la psicóloga y fui al psiquiatra, y el psiquiatra lo primero que hace es medicarte y jamás te hace un estudio previo. O sea, yo creo que tiene que ser obligación que te hagan un estudio hormonal, metabólico y todo eso, porque realmente lo hormonal, si vos tenés una desregulación, por ejemplo, si tenés una desregulación en la tiroides, tenés hipotiroidismo o hipertiroidismo, cambia muchísimo el panorama. Realmente es otra la cuestión. Y a mí que yo... ¿Qué me pasaba? O sea, yo estaba con todos estos síntomas depresivos y una psicóloga, me acuerdo, que había venido a mi barrio, porque, no sé, había psicólogo, era como móviles, con psicólogos gratis. Yo no me podía levantar de la cama, entonces mi mamá me dice, vamos a ver qué onda. Entonces yo me acerqué, le conté cómo me sentía, y me dice, mira, yo te cuento que hay algo que se llama depresión por hipotiroidismo o por
problema de tiroides, así que te aconsejo que te hagas los estudios. Y yo en ese momento lo que menos pensaba era que tenía hipotiroidismo y que mi glándula tiroidea no estaba generando hormonas ni de felicidad ni de energía de ningún tipo. O sea, realmente estaba mal. Y no era algo psicológico, pero yo siempre decía, me siento mal, pero no me pasó nada. O sea, no hay un motivo, no hubo un punto exacto en el que yo empecé a sentirme mal. Bueno, entonces por eso yo remarco mucho lo que es esto de la desregulación. Así que les aconsejo a todos que se hagan estudios de todo tipo, anemia, todo lo que fuese. Después, bueno, otros motivos pueden llegar a ser historias de abandono emocional, invalidación o traumas que se viven de chico. Y algo que también quiero tocar porque me parece algo importante es el tema de los diagnósticos y la medicación. Ya lo acabo de decir un poquito, pero acá ahora lo explico más detalladamente. Porque en mi caso, durante muchísimo tiempo me diagnosticaron distintas cosas, depresión, ansiedad, después otras cuestiones, y terminé tomando muchísima medicación. Y ojo, quiero aclarar algo importante, no estoy en contra de la medicación. Hay personas a las que literalmente les salva la vida y les permite funcionar. Pero sí creo que muchas veces la salud mental es muchísimo más compleja de lo que pensamos. Porque en mi caso también había cuestiones hormonales afectándome muchísimo emocionalmente y creo que eso es algo que no siempre se tiene en cuenta. A veces pensamos que todo es puramente psicológico cuando en realidad el cuerpo, las hormonas, el estrés crónico, el sistema nervioso y las emociones están completamente conectados. Y sinceramente hubo un momento donde me di cuenta de que más allá del diagnóstico yo necesitaba aprender a conocerme. Y creo que ahí empezó el cambio más grande de mi vida, porque durante mucho tiempo yo reaccionaba automáticamente a todo lo que sentía. Si me sentía vacía, me destruía más. Si me sentía acelerada, me iba todavía más al extremo. Vivía completamente tomada por mis emociones, hasta que empecé a observarme, y esto capaz suene simple, pero no lo es. Empecé a reconocer patrones. Por ejemplo, me di cuenta de que cuando venían bajones emocionales fuertes, acostarme me hacía muchísimo peor, porque no podía levantarme después. Entonces empecé a hacer exactamente lo contrario de lo que mi cabeza quería hacer. Me obligaba a salir, a caminar, a moverme, a pasar tiempo con mi familia. Por ejemplo, no sé, si me quería acostar me iba a la cocina y me quedaba, no sé, charlando con mi mamá, tomando mate o lo que sea. Algo siempre tenés que hacer, no sé, bañar a tu perrita, sacarla a pasear, andá, no sé, a comprar verduras o frutas y acá en el barrio, y de paso caminas. Realmente tenés muchas opciones para ir engañándolo al cerebro, porque les juro que el cerebro los está engañando, pero por un momento. Ese momento vos lo podés pasar. Obviamente les hablo desde mi experiencia. Yo supongo que hay personas que el trastorno límite es muchísimo más grave, mucho más complejo, pero en mi caso fue así. Traten de hacer eso, ¿sí? Entonces, como les decía, yo me obligaba a salir, a caminar, a moverme, aunque no quisiera, aunque me costara muchísimo. Y cuando me sentía demasiado acelerada, demasiado arriba, demasiado impulsiva, hacía lo contrario. Bajaba revoluciones, me quedaba en casa, hablaba con mis papás, les contaba cómo me sentía, y aunque parezca una boludez, sentirme escuchada me calmaba muchísimo. Realmente. Yo recuerdo mucho una época previa a un cumpleaños mío. O sea, yo iba a cumplir año, por ejemplo, mañana cumplía año, y el día anterior yo amanecí con la energía como si realmente hubiese consumido alguna sustancia. Después empezó el miedo, después la ansiedad, todo en un mismo día, ¿no? ¿Y qué hice? Hablar con mi papá y con mi mamá y llorar y decirles, tengo miedo. ¿Por qué? Porque estoy
y estuve tan acelerada que siento que ahora voy a bajar y me va a dar un ataque depresivo, un cuadrito depresivo, que al final no me terminó dando. Creo que lo supe manejar, lo supe llevar, la verdad no recuerdo bien, pero hablar, contarle a las otras personas, decirle me siento así, nunca invaliden sus sentimientos. Todo lo que vos sentís está bien, está perfecto y nadie tiene que juzgarte, ¿sí? Si te sentís triste porque no sé, porque te sentís triste porque no sabes qué ponerte de ropa, ¿verdad? Parece una estupidez, vos decís, ay, seguramente si yo lo cuento la gente me va a decir que soy una estúpida y que lo que fuese. No, es tu emoción y nadie puede validarla o no. Nadie puede decir que lo que vos estás sintiendo es poco o es mucho. Así que primero hay que empezar por aceptar lo que uno siente. Entonces creo que en mi caso conversar me ayudó muchísimo más de lo que imaginaba. Cuestión. El trastorno límite de la personalidad muchas veces se vuelve todavía más destructivo cuando todo queda encerrado dentro de tu cabeza. También empecé a cuestionar mis impulsos, a preguntarme, ¿realmente quiero hacer esto o estoy intentando escapar de algo? Y esa pregunta me cambió muchísimo, porque empecé a entender que muchas decisiones no nacían desde mí, nacían desde el vacío, desde la angustia o desde la necesidad desesperada de regular emociones. Y otra cosa que me ayudó muchísimo fue crecer. Y sé que suena raro decirlo así, pero realmente siento que la madurez emocional cambia muchísimo este trastorno. Porque con el tiempo aprendes a identificar estados emocionales antes de que te consuman completamente. Aprendes que no todo impulso necesita convertirse en acción. Aprendes que una emoción intensa no necesariamente define la realidad. Y hoy siento sinceramente que tengo muy pocos rasgos comparados con lo que era antes. Es más, incluso creo que ahora me fui a ser una persona precavida. O sea, todo lo pienso, no lo sobrepienso, sino que lo pienso 2, 3 veces, analizo bien la situación, todo, para tampoco pasar a ser tonta, ¿no? Uno por ahí toma decisiones que te ponen en peligro, te ponen en riesgo. Y uno está tan cegado en querer sentir adrenalina que no es consciente. No es consciente de que realmente puedes terminar mal. No es consciente de que allá afuera en el mundo hay maldad, hay gente mala y que cualquier persona puede hacerte daño. Cualquiera, ¿sí? Entonces, habiendo pasado tantas situaciones extremas, de haber tomado decisiones extremas, ahora yo soy una persona que a todo lo analiza. O sea, analiza la situación, el contexto, el lugar, las personas, el grupo, el horario. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Hago tal cosa o no? No, la verdad que hoy prefiero quedarme en mi casa cosiendo. No sé, hoy mejor me quedo a estudiar. Eso es lo que me está pasando ahora. Hoy siento que tengo muy pocos rasgos comparando con lo que era antes. O sea, ahora ya creo que no tengo casi ninguno. Algunos sí. No porque me haya convertido en otra persona, sino porque aprendí a sostenerme emocionalmente de otra manera. Y quiero volver a aclarar algo importante porque no quiero vender una idea falsa. No todos los casos son iguales. Hay personas que necesitan terapia intensiva, acompañamiento psiquiátrico, medicación o tratamientos largos. Y hay personas que lamentablemente empeoran muchísimo con los años. Este trastorno puede destruir vidas cuando no se trata. Realmente he visto gente entrar en adicciones por este trastorno y no poder salir. He visto gente con múltiples intentos de petit suisse y no dejar de intentarlo. Hay gente, no sé, realmente vi gente muy mal. Pero también quiero decir algo esperanzador, ¿sí? El TLP no siempre se ve igual para siempre. Muchas personas mejoran muchísimo con el tiempo, especialmente cuando empiezan a entenderse.
a trabajar emocionalmente en sí mismas y a aprender herramientas de regulación emocional. Y creo que una de las cosas más importantes que entendí es que sanar no significa dejar de sentir intenso, porque yo sigo siendo sensible, sigo sintiendo mucho, sigo teniendo emociones fuertes, pero ya no vivo dominada por ellas. Y creo que esa fue la diferencia más grande. Antes sentía que mis emociones manejaban mi vida. Hoy siento que puedo escucharlas sin destruirme en el proceso. Y honestamente, durante años pensé que iba a vivir así para siempre. Pensé que había algo roto dentro de mí, algo imposible de arreglar. Y hoy creo que muchas veces simplemente era una persona emocionalmente completamente desbordada, tratando de sobrevivir dentro de su propia cabeza. Y si alguien que está viendo o escuchando este video se siente identificado con todo esto, quiero decirle algo importante. No estás condenado, no estás mal para toda la vida, y aunque ahora parezca imposible, las emociones sí pueden aprender a regularse. Entenderte cambia muchísimo más de lo que parece, porque a veces el comienzo de sanar no es dejar de sentir, sino aprender a sostener lo que sentís sin que eso destruya tu vida. Si alguna vez sentiste todo esto, probablemente este canal también sea para vos. Todavía quedan muchas preguntas por pensar.